En las últimas semanas hemos presenciado en la universidad un intenso debate alrededor de las violencias contra las mujeres y las disidencias sexuales. Este debate se activó debido a las diferentes manifestaciones públicas, como las denuncias concretas contra profesores, las diversas protestas disruptivas y en algunas recientes donde se han utilizado las vías de hecho. Este movimiento social y político se ha visto en gran parte impulsado por la inactividad institucional para hacerle frente a los casos de violencia y acoso en los espacios universitarios. Esta ausencia de lugares seguros para las mujeres no solamente aqueja a la UdeA, sino que es un problema que caracteriza a la mayoría de espacios universitarios del país y en general a la sociedad, lo que demuestra una cultura profundamente machista y patriarcal que se configura en una ciudadanía incompleta para las mujeres. El uso de este tipo de protestas disruptivas y las redes sociales para hacerle denuncia a los hombres que han proferido violencia contra las mujeres en razón de su sexo o de su género ha llevado a que nuestra Corte Constitucional se pronuncie sobre las tensiones que puede generar el uso de este repertorio por parte de mujeres o colectivos feministas y los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la intimidad, la imagen y la presunción de inocencia. En este caso me estaré refiriendo a la sentencia T-275 del año 2021. Los hechos que abren el debate constitucional datan del 7 de enero de 2020, donde el titular de los derechos presuntamente vulnerados sufre un ataque psicótico transitorio debido a los altos niveles de estrés. En medio de este trastorno psicótico sale desnudo de su casa, derriba la puerta de la casa ajena donde se encontraba una señora con sus 3 hijos menores de edad. Luego entra por la fuerza a la habitación de la hija menor de edad, se abalanza sobre ella, la sostiene fuertemente de los brazos y comienza a gritarle frases soeces. Una amiga de la familia que conoce los hechos decide hacer una publicación en sus redes sociales de Facebook y Twitter, donde además de narrar los hechos muestra una gran indignación. De esta declaración se desprenden 2 publicaciones más que se hicieron en 2 perfiles de colectivos feministas, donde además de contar los hechos, se publican imágenes del señor, de su madre, su cédula de ciudadanía y la dirección donde ocurrió todo. La Corte Constitucional, en la decisión comentada, se pronuncia en primer lugar acerca de si las publicaciones vulneran los derechos fundamentales ya mencionados del accionante, en concreto cuando se refieren a este de manera soez y además cuando comentan que este ha violentado, intentado violar y abusar sexualmente de la menor de edad. Para esto se definen primero algunos ámbitos de protección de la libertad de expresión. Entre ellos está la libertad de opinar, la libertad de informar y el derecho a la denuncia pública de hechos delictivos y estos se pueden relacionar con un sujeto en específico. Es necesario resaltar que en esta providencia la Corte menciona que las redes sociales han facilitado a las mujeres el acceso a la comunicación y además les han dado unos espacios para sus reivindicaciones, por lo que discursos de denuncia pública como el escrache tienen una protección constitucional reforzada. En palabras de la corporación, el Estado y la sociedad deben proteger a las mujeres que hacen uso de estas redes como válvulas de escape cuando los estamentos judiciales y administrativos que debían proteger sus derechos no son suficientes, aptos, seguros o rápidos. Sin embargo, como el escrache afecta de manera intensa los derechos fundamentales del denunciado, establece 2 tipos de límites que no se pueden sobrepasar al momento de hacer una denuncia pública. En cuanto a los límites internos que buscan que ese discurso que se profiere sea protegido por la libertad de expresión, se definen 2. El primero tiene que ver con una carga de veracidad e imparcialidad que se le impone a la persona que hace la denuncia, lo que no significa que se tenga que mostrar prueba irrefutable de los hechos, sino un actuar diligente en la constatación de los mismos. El segundo límite interno tiene que ver con la prohibición expresa que hace la Corte de perseguir, hostigar o acosar al denunciado, por ejemplo, por medio de constantes publicaciones de la denuncia en redes sociales. En cuanto a los límites externos, tenemos que estos se definen para que no haya una grave afectación a los derechos fundamentales ya mencionados del denunciado. En cuanto a la presunción de inocencia, se le impone el deber a las personas que emiten la información de utilizar expresiones lingüísticas dubitativas o que se muestre la inseguridad de la culpabilidad del denunciado.
en tanto que no se haya juzgado por un órgano jurisdiccional del Estado. Ahora, para resolver la tensión entre los derechos al buen nombre y a la honra y el uso de la libertad de expresión en redes sociales, la Corte Constitucional propone un juicio de ponderación de 3 pasos. En el primer paso, el juez debe evaluar cuál es la magnitud del daño que hace el uso de la libertad de expresión a los derechos fundamentales del denunciado. En el segundo paso, se debe estudiar cuál es el ámbito de protección que le da la libertad de expresión a la opinión o la información emitida. En el tercer paso, que lo titula la Corte como la relación de precedencia condicionada y el remedio judicial, el juez debe comparar el daño que hace el uso de la libertad de expresión en contextos de redes sociales a los derechos fundamentales del denunciado para determinar si estas afectaciones que hizo el uso de este derecho se ven compensadas por la necesidad que se tiene de hacer la publicación de esta información para ejercer de manera correcta el derecho a la libertad de expresión. Si se encuentra el caso contrario, el juez debe proponer el remedio menos lesivo para la libertad de expresión en proporcionalidad con el remedio judicial para el daño ocurrido por el uso de la libertad de expresión. Para el caso concreto, podemos concluir que la libertad de información cobijaba la publicación que se hizo de la denuncia de los actos presuntamente sucedidos el 7 de enero de 2020, pero no le daba la potestad a las denunciantes de publicar información privada o semiprivada del denunciado. Esto es así porque en este caso concreto se expone al accionante y a su familia a un riesgo que no están en la obligación de soportar. Como reflexión final, quiero poner sobre la mesa la importancia de tener en cuenta estas reglas jurisprudenciales tanto para la protección de los derechos fundamentales del denunciado como para la protección y fortalecimiento del movimiento feminista en contextos universitarios. Es claro que estos discursos de denuncia pública y de protesta disruptiva están protegidos constitucionalmente bajo las reglas dadas y además son herramientas muy valiosas para hacerle frente a la violencia machista que habita nuestra universidad, teniendo siempre presente que el patriarcado puede permear nuestras acciones de maneras muy sutiles y que como feministas no podemos utilizar el mismo repertorio de crueldad para hacerle frente a las violencias sexuales, de género y contra las disidencias sexuales.